Hola, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar cómo se realiza la evaluación neurológica en diferentes especies. Mi equipo está conformado por Ignacio, José Daniel y su servidora Miriam Alejandra. La exploración del sistema nervioso tiene como objetivo establecer la presencia de patologías nerviosas, diferenciando alteraciones del aparato osteomuscular de enfermedades metabólicas o enfermedades cardiovasculares. Asimismo, también tiene como objetivo localizar el sitio de lesión en el sistema nervioso, determinar la naturaleza de la lesión, determinar la causa de la lesión, determinar la gravedad del cuadro clínico, emitir un pronóstico y, por último, establecer el tratamiento adecuado. La historia clínica, abordando anamnesis y reseña, es importante en la evaluación de los trastornos neurológicos y forma parte de la base de datos. Se debe de tratar de obtener la mayor cantidad de información que sea posible acerca del paciente. La recopilación de datos inicia desde la reseña. Se debe de tener en cuenta la edad, la raza, el sexo, la función zootécnica, al igual de lugares que haya visitado por la posible exposición a enfermedades endémicas. También se debe preguntar sobre el tiempo y la rapidez de la presentación, cuándo y cómo se inició el trastorno. Hay enfermedades de presentación aguda, como intoxicaciones, accidentes cerebrovasculares y traumatismos, mientras que en otras son de curso crónico, como las neoplasias o los trastornos degenerativos. Nivel de conciencia. Uno de los primeros puntos a evaluar es el nivel de conciencia. Antes de manejar al paciente, se presta atención a su actitud, si es ambulatorio, observa cómo reacciona a los estímulos que lo rodean, a la voz del propietario, a la presencia de otros animales, personas extrañas, etc. Un animal normal está alerta y responde apropiadamente a los estímulos ambientales. Locomoción. Para evaluar la locomoción se debe de hacer caminar al animal en un espacio amplio, de preferencia con piso rugoso o sobre el pasto. Observar la habilidad que tiene el animal para mantener alineada la cabeza con su cuerpo y poder desplazarse sin chocar con los objetos. El paso debe de ser firme y simétrico. También es importante hacer una observación cuidadosa de la capacidad locomotora, ya que ésta puede ayudar a localizar un posible sitio de afección neurológico. Posteriormente, evaluaremos la palpación. Para esto, se debe realizar una palpación sistemática de cabeza, cuello, tronco y miembros torácicos y pelvianos, teniendo especialmente interés en el aparato locomotor. La palpación de los músculos permite evaluar el desarrollo y tono muscular, pudiéndose evidenciar miatrofias o algún tipo de dolor. Reacciones posturales son respuestas que manifiesta el animal cuando se coloca su cuerpo en diferentes posiciones, cambiándole la base de sustentación normal. En equinos se debe de realizar cuando se tiene al paciente de frente, por lo cual se observa si existe algún tipo de balanceo o inclinación de la cabeza, ya que esto puede determinar una lesión vestibular o debilidad muscular. Continuamos con el siguiente método denominado carretilla. Para esto se sujeta al paciente por el abdomen de manera que todo su peso lo soporte en las extremidades torácicas y se le obliga a caminar. El animal normal puede desplazarse sobre estas dos extremidades y caminar hacia adelante mediante movimientos firmes y coordinados. Salto en un miembro. Para esto se debe de cargar el cuerpo del paciente y solo se le permite el apoyo en un solo miembro. Se le impulsa para que salte hacia lateral y la respuesta debe de ser la extensión del miembro para poder soportar su peso y ser capaz de saltar con firmeza y con coordinación. El siguiente paso es corrección de posición. Una forma de evaluar la propriocepción es flexionar los dedos de una extremidad y, en caso de equinos, el casco. De esta manera su parte dorsal queda apoyada sobre el piso y la respuesta normal es corregir inmediatamente y colocar sus dedos o casco en la posición normal. Como siguiente punto, en nuestro examen neurológico tenemos la valoración de los nervios espinales. Lo primero que vamos a hacer es flexionar y extender la extremidad que vamos a valorar para evaluar que tiene un tono adecuado y una disminución, como podría ser una lesión neuromotora inferior. Empezamos con el reflejo flexor. Lo que hacemos es pinchar en el área interdigital y lo que vamos a observar es una flexión completa de las articulaciones tanto del carpo, codo y como la escápula. Lo repetimos y vemos una flexión. Otro reflejo que podemos observar es el bicipital.
Lo que hacemos es la rotación externa anterior del codo y percutimos, y lo que debemos observar es una contracción del músculo bíceps. El siguiente reflejo es el tricipital. De igual manera, es una rotación del codo y percutimos el tendón del tríceps a nivel del codo. Observamos una ligera extensión del codo. Otro reflejo que podemos valorar es el extensor carporradial. Con el codo y el carpo ligeramente flexionados, se percute sobre el tendón de origen del músculo carporradial distal al codo. La respuesta es una ligera extensión del carpo. Sin embargo, el único reflejo fiable es el reflejo flexor de las extremidades anteriores. Posteriormente, evaluaremos el reflejo patelar o cuadricipital, que consiste sosteniendo la extremidad en una posición semiflexionada y percutimos el tendón patelar para observar la extensión de la rodilla. Otro reflejo que podemos evaluar es el gastrocnemio. Con el tarso de nuestro paciente ligeramente flexionado, se percute este tendón dorsal a la articulación tibiotarsial. La respuesta que tendremos es la extensión del tarso. En cuanto a equinos, para valorar el reflejo tibial y el reflejo del gastrocnemio, se debe golpear detrás del trocánter mayor, tendón de Aquiles cercano a su inserción, y en el cuerpo del músculo tibial craneal, respectivamente. El siguiente reflejo es el perineal. Se aplica un estímulo leve con unas pinzas en la región perineal o directamente sobre el esfínter anal. La respuesta normal es la contracción anal y la flexión de la cola. Como siguiente punto, evaluaremos los reflejos de los nervios craneales. Esta evaluación es importante para descartar sospechas de alguna lesión intercraneal. El primer nervio craneal es el olfatorio, el cual se va a realizar acercando a la nariz alguna sustancia agradable o desagradable, pero que no es irritante. Se puede utilizar una torunda de algodón mojada en alcohol y se va a observar la respuesta normal, que incluye conductas como retirar la cabeza al olerlo, estornudar o intentar probar la sustancia. Continuamos con el nervio óptico para verificar su capacidad visual. Para esto se puede mover un objeto frente a los ojos del animal y observar si sigue en movimiento. También se le puede hacer caminar en un espacio con obstáculos para ver si éste los evita. O bien se puede verificar su respuesta pupilar mandando un haz de luz hacia la pupila. La respuesta es de constricción rápida de la pupila que se está iluminando y fracciones de segundo después contracción de la pupila contralateral. Continuamos con el oculomotor. Para evaluar la porción somática se debe observar primero la porción de los globos oculares y después mover la cabeza del paciente a diferentes direcciones para estimular el movimiento que realizan los ojos. Y para valorar la porción visceral se estimulan los reflejos pupilares directo e indirecto. La respuesta pupilar normal es como se mencionó en el nervio óptico. Continuamos con el troclear. Para evaluarlo se observa primero la posición de los glóbulos oculares. Después se mueve la cabeza del paciente en diferentes direcciones para estimular el movimiento de los ojos. La respuesta normal muestra glóbulos oculares en posición normal y movimientos coordinados de los ojos cuando se está rodando la cabeza. Seguimos con el trigémino. Aquí se van a evaluar dos ramas, las motoras y las sensoriales. En las motoras se evalúa el tono de la mandíbula al abrir y cerrar la boca del paciente. Luego se palpan los músculos de la masticación y se observa que su masa tenga el volumen adecuado. Para las sensoriales, se valora el reflejo palpebral, tocando el canto nasal del ojo, el maxilar oftálmico, pinchando la piel de la región maxilar y el corneal, tocando ligeramente la córnea. En un animal sano, el tono y el volumen de los músculos masticatorios es normal, al igual que el tono de la mandíbula. Se debe presentar parpadeo al tocar el canto nasal del ojo, fasciculación de la piel en la zona que se está pinchando y retracción del glóbulo ocular al tocar la córnea. Nervio abducens. Se evalúa de la misma forma que el nervio troclear. La respuesta normal incluye glóbulos oculares en posición normal y movimientos coordinados de los ojos cuando se está rodando la cabeza. Nervio facial. Se observa la simetría de la cara y los pabellones auriculares. Se estimulan el reflejo palpebral
maxilar olfátmico y corneal, como se describió para el nervio trigémino. En condiciones normales hay simetría de la cara y la cabeza. Se presentan parpadeo al tocar el canto nasal del ojo, fasciculación de la piel en la zona que se está pinchando y retracción del glóbulo ocular al tocar la córnea. Nervio vestíbulo coclear. Aquí vamos a revisar dos partes, la porción coclear y el componente vestibular. En la porción coclear se necesitan hacer ruidos, silbidos o voces altas cerca del animal y observar si las detecta. Cuando hay integridad de la capacidad auditiva, el animal voltea y busca dónde se origina el ruido. En el componente vestibular, observamos la posición de la cabeza, el equilibrio de la locomoción, la respuesta a las reacciones postulares, la posición de los ojos y los movimientos conjugados de estos al mover la cabeza. Si hay integridad de la porción vestibular, la posición de la cabeza se encuentra alineada con el cuerpo, el animal es capaz de desplazarse con equilibrio y realizar las reacciones postulares sin dificultad. Sus ojos mantienen una posición correcta y presentan movimientos conjugados simétricos. Nervio glosofaríngeo. Se hace presión digital sobre los cartílagos de la laringe provocando el reflejo deglutorio. También se puede abrir la boca del animal y observar la simetría de la laringe y el paladar. Normalmente se presenta deglución al presionar los cartílagos laringeos y hay simetría de la laringe y el paladar. Nervio vago. Su integridad se puede evaluar estimulando el reflejo deglutorio, tal como se describió en el anterior par craneal, y el reflejo óculo-cardíaco. Para valorar este último, se presiona ligeramente los glóbulos oculares, lo cual produce una bradicardia refleja. Nervio espinal accesorio. Para evaluarlo, se palpan los músculos del cuello. También se pueden hacer movimientos laterales de este. Si hay integridad de sus ramas, la consistencia y el volumen de los músculos es el adecuado y no se detecta resistencia al hacer movimientos. Por último, el hipogloso. Para valorarlo, se puede utilizar una gasa y jalar la lengua del animal hacia fuera de la cavidad oral. Después se suelta y se observa la capacidad que tiene para retraerla. En condiciones normales, la retracción es inmediata. En cuanto a la capacidad sensorial, para evaluar la sensibilidad superficial se pinchan o se pellizcan varios dermatomas, que es un área de piel inervada por una sola raíz dorsal de un nervio espinal. Para evaluar la sensibilidad profunda, se pellizca o se hace presión con una pinza en la base de la uña o bien en el espacio interdigital. La respuesta normal es la contracción de la piel en el sitio donde se está pinchando y flexión del miembro cuando se hace presión con la pinza. Para evaluar la respuesta cervical local y cervicofacial, lo que se realiza es pinchar suavemente la piel a nivel del cuello y lo que va a producir es una contracción del músculo cutáneo y también un movimiento hacia rostral de la oreja y contractura de los músculos labiales. Se debe de continuar hacia el hombro y seguir pinchando hacia el miembro para evaluar la respuesta sensorial. Es importante mencionar que la ausencia de este reflejo puede deberse por una alteración del nervio facial, nervios cervicales locales o alguna alteración de la médula espinal cervical.